El módulo de refrigeración básica está dividido en tres partes. 1. Calor y temperatura. 2. Conceptos sobre presión. 3. El ciclo de refrigeración. Los objetivos de la primera parte de este módulo son familiarizarlo con los conceptos básicos de calor y temperatura de la refrigeración mecánica. Al terminar esta lección, debería estar en condiciones de 1. Explicar las características del calor y la temperatura. 2. Describir los tres métodos en que fluye el calor. 3. Describir los dos tipos de energía térmica. 4. Identificar los estados físicos en que puede existir un refrigerante. Contrario a la creencia popular, los sistemas de refrigeración no generan frío. Entonces, ¿qué es la refrigeración? Es enfriar mediante la sustracción de calor o, por definición, el desplazamiento del calor desde un lugar donde no es deseable a un lugar donde es menos inconveniente. En el caso de un contenedor refrigerado para despacho, su interior es donde no queremos que esté el calor y su exterior es donde es menos inconveniente. Veamos cuánto sabe ya sobre el calor. Haga clic en los botones para conocer las respuestas a las preguntas siguientes. Esta capacitación explicará diversos principios de la transferencia de calor. Durante nuestra discusión, utilizaremos ejemplos para ilustrar estos conceptos. Identifique cómo quiere visualizar las unidades marcando abajo la casilla correspondiente. Un BTU es la cantidad de calor requerida para elevar 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit al nivel del mar. ¿Cuántos BTU de calor son necesarios para elevar la temperatura de 2 libras de agua de 80 a 85 grados Fahrenheit? Escriba su respuesta en la casilla y haga clic en enviar. Correcto. Para elevar la temperatura de ya mencionamos que el calor se desplaza y el frío no, y el calor siempre se trasladará desde altos niveles de energía a bajos niveles de energía. Sin una diferencia de temperatura, no puede haber desplazamiento del calor. Mientras mayor es la diferencia de temperatura, más rápido se desplazará la energía. El calor fluye de tres maneras, mediante conducción, convección y radiación. Haga clic en cada elemento para ver una explicación del flujo de calor. Conducción. La transferencia de calor de molécula a molécula a través de una sustancia por colisión en cadena. Ejemplo de conducción. Al calentar un extremo de un tubo de cobre, las moléculas colisionan entre sí mientras la energía se transfiere a lo largo del tubo, lo que causa que el otro extremo se caliente. La temperatura indica la velocidad promedio de las moléculas de una sustancia. A medida que la energía térmica en una sustancia aumenta, sus moléculas vibran con mayor intensidad. ¿Qué mide un termómetro? La intensidad de la vibración molecular. Haga clic en el termómetro para ver una explicación de cómo funciona. A medida que el calor de una sustancia aumenta, la vibración de sus moléculas se intensifica. Las moléculas en vibración entran en contacto con el termómetro y la energía se conduce a través del vidrio hasta llegar al mercurio. Cuando las moléculas de mercurio vibran con más fuerza, ocupan más espacio y el mercurio se expande. Como el único lugar que tiene el mercurio para expandirse es hacia arriba en el termómetro, comienza a subir. La escala en el termómetro está calibrada según el volumen de mercurio en el interior. La altura a la que llega corresponderá a una temperatura determinada. La temperatura se mide por lo general utilizando la escala imperial, Fahrenheit, o la escala métrica, Celsius. 3 puntos de referencia que por lo general se asocian a una sustancia son el punto de ebullición, el punto de congelamiento y el cero absoluto. Para el agua a nivel del mar, el punto de ebullición es 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius. El punto de congelamiento es 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius.
El cero absoluto se refiere al punto teórico en el que todo movimiento molecular se detiene y se estima en 459,67 grados Fahrenheit bajo cero o 273,15 grados Celsius bajo cero. Cada sustancia presenta sus propias características para la transferencia de calor. El calor específico es la cantidad de calor en BTU necesaria para elevar la temperatura de una libra de una sustancia en 1 grado Fahrenheit. La tabla muestra el calor específico para algunos materiales comunes empleados en una unidad de refrigeración, además del agua en sus tres estados: líquido, sólido, hielo, y gaseoso, vapor. Existen dos tipos de energía térmica: el calor sensible y el calor latente. Daremos un vistazo a cómo se utiliza cada uno en un sistema de refrigeración. El calor sensible es la energía del movimiento molecular. Causa un cambio en la temperatura de una sustancia sin modificar su estado. La adición o sustracción de calor sensible se puede medir con un termómetro, ya que causa aumento o disminución del movimiento molecular. El calor latente es la energía de la separación y reordenamiento molecular. Causa un cambio de estado, por ejemplo, de líquido a gaseoso, sin variar la temperatura. El calor latente no puede medirse con un termómetro. En este video en Timelapse podemos ver que cuando se aplica calor por primera vez a una sartén, la temperatura del agua aumenta. La adición de calor sensible causa que la temperatura suba, pero el agua se mantiene en estado líquido. Una vez que la temperatura del agua alcanza el punto de ebullición, 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit, esta comienza a hervir. Se sigue aplicando calor al mismo nivel, pero la temperatura deja de subir cuando el agua hierve. Ahora el intercambio de calor latente causa que las moléculas se separen y cambien de estado, de líquido a gaseoso. Mientras esto ocurre, notará que la temperatura del agua no cambiará, aun cuando sigamos aplicando calor a la sartén. La temperatura se mantendrá igual siempre que haya presencia de líquido y vapor. Si capturamos el vapor y continuamos agregando calor después de que el líquido se ha evaporado por completo, la temperatura del vapor comenzará a aumentar. La adición de este calor sensible se traducirá en el sobrecalentamiento del vapor al interior de nuestra sartén. Veamos más de cerca lo que ocurre en nuestro video. Utilizaremos una tabla de entalpía simplificada para ilustrar el proceso. Cuando aplicamos calor a la sartén, se necesitaron 180 BTU para elevar la temperatura de una libra de agua al punto de ebullición de 212 grados Fahrenheit. Esto se considera calor sensible, ya que solo se incrementó el movimiento molecular del agua, pero ésta no cambió de estado. Una vez que la temperatura alcanzó el punto de ebullición, las moléculas de agua comenzaron a separarse y se produjo el cambio de estado líquido a gaseoso. Todo el tiempo en que el agua estuvo en ebullición, no hubo cambio de temperatura. Se mantuvo en 212 grados Fahrenheit hasta que todo el líquido se evaporó a estado gaseoso. Se necesitaron 970 BTU adicionales de calor latente para que el estado del agua cambiara de 100% líquido a 100% gaseoso. Si pudiéramos contener el vapor y seguir agregando calor, la temperatura del vapor aumentaría. Como el agua ya está en estado 100% gaseoso y la temperatura aumenta, estamos agregando más calor sensible.
Los refrigerantes, como el agua de nuestro experimento, pueden existir en múltiples estados dentro de un sistema de refrigeración. Veamos las características de estos estados. Temperatura de saturación, mezcla saturada, líquido subenfriado, vapor sobrecalentado. El estado físico de una sustancia es relativo a la temperatura de saturación de dicha sustancia. La temperatura de saturación es aquella a la cual la sustancia cambia de estado líquido a gaseoso o gaseoso a líquido con adición o sustracción de calor. Si agregamos calor a una sustancia a su temperatura de saturación, el líquido cambiará a gaseoso. Esto se conoce como vaporización. Si quitamos calor a una sustancia a su temperatura de saturación, cambiará de estado gaseoso a líquido. Esto se conoce como condensación. La temperatura o punto de saturación suele denominarse también punto de ebullición o punto de condensación, dependiendo de si el calor se agrega o se sustrae. En cualquier caso, una sustancia a su temperatura de saturación tendrá líquido y vapor presentes, lo que conformará una mezcla saturada. Si se agrega calor a una mezcla saturada, esta entrará en ebullición. Si se sustrae calor de una mezcla saturada, esta se condensará. Si la temperatura de la sustancia es inferior a su punto de saturación, no habrá presencia de vapor. El estado de dicha sustancia será 100% líquido. Como se enfría por debajo del punto de saturación, lo describiremos como líquido subenfriado. Si la temperatura de nuestra sustancia es superior a su punto de saturación, no habrá presencia de líquido. El estado de dicha sustancia será 100% gaseoso. Como se calentó por sobre el punto de saturación, lo describiremos como vapor sobrecalentado. ¿Cuál es el estado de una libra de agua al nivel del mar cuando está a 220 grados Fahrenheit? ¿Cuál es el estado de una libra de agua al nivel del mar cuando está en 212 grados Fahrenheit? ¿Cuál es el estado de una libra de agua al nivel del mar cuando está a 200 grados Fahrenheit? El proceso de intercambio de calor funciona de igual manera en ambas direcciones. En nuestro ejemplo con el agua al nivel del mar, la temperatura de nuestra agua era inferior a la temperatura de saturación, lo que la convierte en un líquido subenfriado. Le agregamos calor sensible, lo que aumentó la temperatura. Una vez que llega a su temperatura de saturación, comenzará a hervir. Al haber presencia de líquido y vapor, la sustancia es en ese momento una mezcla saturada. Si continuamos agregando calor latente, generaremos más ebullición y convertiremos más de la mezcla saturada en vapor. Una vez que todo el líquido se ha evaporado, la adición de más calor causará que la temperatura del vapor aumente. Cuando la temperatura de nuestra sustancia está por sobre su temperatura de saturación, se dice que está sobrecalentada. Si quitamos calor sensible del vapor sobrecalentado,
la temperatura se reducirá hasta llegar a su punto de saturación. Una vez en el punto de saturación, el quitar más calor latente causará que el vapor se condense en líquido. Nuestra mezcla saturada continuará convirtiéndose de vapor a líquido mientras sigamos quitándole calor. Cuando todo el vapor sea condensado en líquido, quitar más calor reducirá la temperatura de la sustancia, convirtiéndola en un líquido subenfriado. Independientemente de si estamos agregando o quitando calor, debería quedar claro que la mayor parte de la transferencia de calor ocurre durante el intercambio de calor latente. En el caso de nuestro ejemplo con el agua, se intercambia más de 5 veces más calor cuando el agua está en ebullición o condensación que cuando la temperatura está aumentando o disminuyendo. En este módulo examinamos los conceptos básicos de calor y temperatura de la refrigeración mecánica. Debería estar en condiciones de 1. Explicar las características del calor y la temperatura. 2. Describir los 3 métodos en que fluye el calor. 3. Describir los 2 tipos de energía térmica. 4. Identificar los estados físicos en que puede existir un refrigerante. Para recibir créditos por este módulo, debe completar con éxito las 3 presentaciones y la prueba asignada. Haga clic en el botón Continuar para volver al sistema de gestión de aprendizaje y comenzar con la parte 2, Conceptos de presión.